Quería comenzar, queridos hermanos, comentándole un poco de mí. Mi nombre es Paola Martínez, soy abogada y tengo cerca de 16, no, 14 años ya de experiencia laboral como abogada en las instituciones públicas, en el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y también en el Congreso de la República. Y en todos estos años de cristiana también, hemos pasado por diferentes circunstancias, diferentes problemas, como es usualmente en cualquier trabajo laboral, ¿cierto? Y quería comenzar comentando con una anécdota. Yo trabajé cerca de 7 años en el Poder Judicial. Cuando ingresé a trabajar, ingresé como una practicante y comencé a asumir funciones que, digamos, todavía no me correspondía porque todavía no había sacado el título. Estaba trabajando como una especialista legal. No sé si habrá algún hermano abogado acá o que conoce acerca de juzgados, pero para ser especialista legal uno tiene que ser abogado titulado colegiado. Y yo todavía no era una estudiante todavía, pero ya hacía las labores de especialista legal. Me trajeron varios expedientes, comenzamos a tramitar los expedientes como si yo fuera una especialista legal, porque realmente se necesitaba. Digamos, el trabajo era arduo, la carga laboral demasiada y yo me ofrecí a hacer ese trabajo. En resumen, queridos hermanos, de la carga laboral que era tan inmensa y tan grande, descuidé en atender un pedido específico y este expediente subió hasta la última instancia y cuando subió la última instancia los jueces revisaron y declararon nulo todo lo que se había actuado en todas las instancias, incluida la instancia en la cual donde yo laboraba, y nos llamaron la atención y solicitaron que se inicie un procedimiento investigatorio, para que lo puedan entender así de fácil, ¿no? Y nos citaron, aperturaron una investigación preliminar y comenzaron a citar a todas las personas quienes habrían tramitado ese expediente, ¿no? Porque eso también pasa dentro de la administración, hay una autoridad de control en el Poder Judicial y esa autoridad de control era la que nos estaba investigando. Y obviamente yo reconocí el tipo de letra, el formato, ese era mi expediente, o sea, no había forma de cómo ocultar eso, no había forma de decir no soy yo, ¿no? Y las colegas, los compañeros comenzaron a decir, Paola, declara que tú no fuiste, no, tú no fuiste. Pero obviamente nosotros sabíamos qué es lo que venía el después era justamente el tema que iban a ver las computadoras, de dónde salió el documento, quién lo elaboró, porque todo está bajo usuario, ¿no? Entonces, yo desde el inicio yo dije, voy a declarar que fui yo. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Y si bien yo asumo la responsabilidad de una omisión, yo sé que el Señor me va a respaldar. Y así fue, mis hermanos. Llegó el día de la declaración, yo asumí la responsabilidad y todos mis compañeros me llamaron la atención, me dijeron, ¿cómo es posible? Te van a echar, te van a sacar, ¿por qué asumiste la responsabilidad? Además tenemos bastante carga, es inhumano trabajar así. Pero mis hermanos, nosotros somos cristianos no solamente dentro de la iglesia, nosotros somos cristianos en el trabajo, en la calle, en la universidad, en todos los lugares. Y en la declaración justamente dije eso, ¿no? Se sorprendieron, ¿por qué tú te estás inculpando? No me estoy inculpando, realmente fui yo la persona que cometió esa omisión. Y finalmente en la sanción solamente me llamaron la atención, ¿por qué? Porque yo estaba asumiendo un cargo que no me correspondía y más bien le llamaron la atención a mis superiores, indicando que ella no debió haber realizado esa función porque no cumple los requisitos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué he realizado esta introducción tal vez un poco extensa? Porque es importante, hermanos, en este tema que el día de hoy nos ocupa, ver que el tema de la política es un tema realmente importante dentro de nuestra vida como cristianos. Por mucho tiempo se ha considerado una enseñanza errónea de que el cristiano no debe participar en política. Y es totalmente falso, mis hermanos. La fe cristiana también tiene implicancias públicas. Nuestra fe no solamente está encerrada, digamos, dentro de la iglesia. Nuestra fe se desarrolla fuera de.
hasta en las cosas más comunes de que podamos vivir en el día a día, siempre tenemos una identidad y identidad que tenemos es la identidad cristiana, ¿cierto? Entonces, la fe nuestra, si bien es una fe que se desarrolla, que crece, que se nutre dentro de la iglesia, pero no somos solamente llamados a estar dentro de la iglesia, sino que esta fe y se exterioriza, digamos, de diferentes formas en el mundo, afuera, en la universidad, en el trabajo, donde estemos, siempre se va a exteriorizar. Em, la fe, como les comentaba, no se limita a la vida privada dentro de mis cuatro paredes en mi casa o dentro de la iglesia, va más allá. Tenemos una identidad cristiana efectivamente y somos ciudadanos del reino, pero también somos ciudadanos de este país. Somos ciudadanos efectivamente de este país. Em, por ejemplo, he escuchado muchas oportunidades, muchas críticas, efectivamente, como comentaba el pastor, en relación al Congreso de la República. El Congreso de la República es fruto de los movimientos cristianos que una, en alguna oportunidad en la historia, cuando se dio el tema de la revolución, donde el monarca era el máximo ente y autoridad que tenía el poder en la tierra. Fue justamente la cosmovisión cristiana, justamente la lucha de cristianos quienes dijeron, el monarca no puede tener todo el poder, vamos a hacer una separación de poderes. Y se originó la separación de poderes, que es importante desconcentrar el poder. Sabemos que en la actualidad existe poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, porque está el pecado dentro en el hombre mismo. El mismo hombre no puede autorregularse, el mismo hombre necesita de pesos y de contrapesos que ayuden justamente a equilibrar y tener un ambiente de bienestar, de desarrollo para todos nosotros. Y eso es producto justamente de la visión cristiana. El gran problema es que durante mucho tiempo no se ha enseñado eso en la iglesia. Y no solamente lo digo por iglesias de Lima, sino también en provincia, que el tema aún es mayor, de verdad preocupante, porque simplemente las puertas de la iglesia para tocar estos temas no se abren. Y, y el problema viene justamente cuando después tenemos como resultado a autoridades que no son temerosos de Dios, autoridades que no que legislan o que disponen ordenanzas municipales a favor, ¿no?, de ideologías que van en contra de nuestros principios. Es algo de preocupar muy, muy grande realmente, como ordenanzas a nivel, por ejemplo, en Arequipa, no sé si ustedes escucharon, que la ordenanza municipal en el gobierno regional dispuso la enseñanza de educación sexual integral a los niños y a los adolescentes en todas las instituciones públicas. Y el material que se estaba compartiendo era material altamente tóxico con contenido sexual abiertamente. Y nos preguntamos nosotros o los hermanos arequipeños, ¿en qué momento sucedió esto? ¿En qué momento sucedió esto? En el momento cuando el cristiano se desentendió totalmente que dentro de su vida cristiana, dentro de su fe, es importante realmente el hecho de vivir también una ciudadanía responsable que sepa elegir y que sepa em, escoger a autoridades, ¿no? Candidatos que vayan de acuerdo a sus principios y valores. Porque claro está lo que se dice en la palabra del Señor y lo tenemos en los 10 mandamientos, cuando se dice no robarás, no matarás, no hurtarás. El derecho justamente reconoce la ley natural, el derecho, ¿no? El derecho canónico, el derecho romano, que es base, por ejemplo, del derecho español y base del derecho peruano, justamente tiene como base cristiana, principios bíblicos establecidos en la palabra del Señor. Y eso es real. Quienes acá, no sé si habrá algún colega por acá abogado, pero muchas de las normas que tenemos en la actualidad tienen su sustento, un sustento bíblico. Y es importante poder nosotros saber y conocer esto
porque nos ayuda justamente a identificar la importancia de la cosmovisión cristiana, la importancia de mi fe y la importancia sobre todo de cómo vivo mi fe cristiana. Porque no podemos ser ajenos nada más a decir dentro de la iglesia, sí, perfecto. Si el Señor te llamó a ti al pastorado, al liderazgo juvenil, bien, pero también hay otro llamado importante en las diferentes esferas públicas. Tenemos las comunicaciones, tenemos las artes, tenemos la medicina, tenemos educación. ¿Y por qué sí en esos ámbitos de desarrollo de la vida, digamos, del ciudadano, de la persona, sí pueden ir cristianos y por qué en el ámbito de la política u otros no pueden? ¿Hay algún limitante? ¿Hay algo que realmente les prohíba? O en la palabra del Señor vemos ejemplos que no existieron, ejemplos o hombres de Dios que estuvieron en este ámbito tan importante. Entonces es necesario poder recordar y tener en consideración estos puntos, ¿cierto? Entonces, a ver, como les señalaba, ¿no? La fe también tiene implicancias en la vida pública y lo vemos como ejemplos claros en José, en Egipto, lo vemos en Daniel, en Babilonia. Ya tenemos un ejemplo como Esther también influyó en las acciones para salvar al pueblo de Israel. Entonces, tenemos un claro ejemplo digamos, de la intervención del cristiano en estos ámbitos tan importantes como es el tema de la política. Y justamente ahora que estamos en un contexto de elecciones generales, ¿cierto? Estamos próximos ya 36 días a las elecciones el 12 de abril y muchos, por ejemplo, tal vez ustedes no saben cómo votar siquiera, porque en esta oportunidad se va a votar por una doble cámara, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y tenemos una cédula enorme. Y el día de hoy, por ejemplo, hemos podido compartir con algunas personas y realmente no conocen ni saben cómo emitir un voto. eh, ¿No? ¿Por qué? Porque la cédula y falta de información también de las entidades correspondientes están haciendo esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo como cristiano ya sé cómo votar, he visto la cédula, he ingresado a los portales oficiales, he visto candidatos, que eso lo vamos a ver más adelante. Hay que preguntarnos, hermano, porque es un tema que resulta realmente importante en este contexto, ¿no? Un segundo punto importante es ser luz también en la ciudadanía, ¿no? Como les comenté, somos sal y luz de este mundo, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Hermanos, no sé si ustedes sabían, pero en el Congreso de la República, por lo menos este año, estos años de Congreso de la República, se han aprobado muchas leyes a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la protección de los menores. Hace poco se aprobó una ley que elimina los baños trans. No sé si ustedes recordarán esa denuncia que surgió en el Congreso de la República, em, de que el aeropuerto Jorge Chávez, la concesionaria, había establecido baños trans en no personas que se autopercibían como hombres o como mujeres y pese a que la norma, ¿no?, de edificaciones técnicas establecían que solamente los baños son de hombres y de mujeres, pero a la concesionaria no le importó la norma peruana, no le importó que había una norma que protegía a los niños y a la familia, no le importó. Simplemente ellos aplican normas supranacionales de los organismos internacionales en los cuales están ya aplicando el tema de la ley de identidad de género, orientación sexual, entre otras cosas más. Y desde el Congreso de la República lo que se hizo fue eh, establecer claramente que los baños son de acuerdo al sexo con el cual nació cada persona. Pero no solamente eso, hermanos, sino que modificó el Código Penal en la cual en la cual se incluyó que los actos obscenos que se hacen hacia menores de edad se incluyó ciertas, digamos, tipos agravados, en los cuales no estaba incluido, por ejemplo, cuando los docentes o personal administrativo realizaban el hecho, o cuando las personas, digamos, abusaban de estos menores por una condición física o médica,
o inclusive no estaba considerado cuando esa acción se realizaba hacia ese menor de edad. Pero los medios de comunicación solamente dijeron, están restringiendo los derechos LGTBI. Y nos preguntamos nosotros, ¿y qué hay de ese delito? ¿Qué hay de ese delito de exhibiciones hacia menores de edad con contenido pornográfico? No estaba establecido eso en nuestras normas. Y el Congreso de la República, a través de diferentes representantes que tenemos en la actualidad, lo hizo. Y es que en realidad el tema de la visión misma, el tema de cómo vivimos nuestra fe también impacta en lo social, impacta en la política, porque las leyes y las normas que se pueden sacar desde el Congreso de la República van a representar también a una comunidad, van a representar también mi fe, van a representar los principios y valores que yo defiendo siempre y cuando ese candidato o esa persona ya electa tenga realmente como visión y como convicción la defensa de estos valores. Y para eso es necesario poder ser diligentes y responsables en la búsqueda, ¿no? De qué candidatos o qué personas son las que digamos, se acerca o la visión de ideario político es la que se acerca más a mis principios y a mis valores. Eso es importante poder tenerlo claramente y así emitir un voto responsable. Dice, no todo lo legal es justo. Así es, no todo lo legal es justo. Sabemos que en Colombia existe una ley de identidad de género. En Colombia está aprobado el aborto. En Argentina también está aprobado el aborto y es por ley. En Colombia se permite, o en Estados Unidos, por ejemplo, se permite la hormonización de menores de edad, inclusive las operaciones de reasignación de sexo. Y todo es por ley. No siempre la ley va a reflejar mis principios, no siempre la ley va a reflejar lo justo, no siempre la ley va a reflejar lo correcto. Y va a llegar el momento donde nosotros vamos a tener que oponernos. Y ustedes recordarán el tema de la pandemia. En la pandemia, muchas iglesias cerraron por disposición del gobierno para procurar no contagios en el tema del COVID. Pero ustedes saben que luego, posteriormente, se comenzó a reaperturar algunas entidades y las iglesias fueron una de las últimas entidades que se reaperturó. Bares, locales, discotecas, supermercados fueron aperturados y abiertos, pero las iglesias no. Y nosotros hicimos un colectivo que se llamó Abran las Iglesias y comenzamos a hacer una presión mediática, porque para nosotros particularmente no existía la iglesia virtual. Para nosotros era necesario la presencialidad, la unidad, la comunión con los hermanos. Y pasaron muchos meses, inclusive más, para que después se pudiera dar la apertura en las iglesias. Pero en muchas otras entidades, como en Estados Unidos, tenemos el caso, por ejemplo, de la iglesia del pastor John MacArthur, cómo inclusive se enjuició a esa iglesia y a los representantes de las iglesias. Tenemos ejemplos en Medio Oriente y en otras partes del mundo donde hay normas que realmente persiguen a los cristianos, persiguen y recortan la libertad religiosa, que es un derecho importante para nosotros. Cuando suceda eso, en el Congreso de la República en la actualidad, por ejemplo, hay un proyecto de ley de objeción de conciencia, un proyecto de ley que te va a permitir a ti, hermano, que tú puedas tomar esta herramienta como instrumento para decir, si digamos, como médico, tú te quieren obligar a hacer abortar, tú puedes decir por objeción de conciencia, no, la ley me ampara. Esto va en contra de mis principios. Si un profesor es obligado a la enseñanza de ideología de género, poder decir, este derecho digamos, restringe a que tú, Estado, me puedas obligar a yo enseñar algo que vaya en contra de mis principios. Y así. Y es importante realmente el Congreso de la República. Sí, sé que es una entidad que altamente cuestionada, pero justamente es altamente cuestionada porque no hay hombres ni mujeres que estén interesados, digamos, a postular porque nosotros mismos maldecimos esta entidad tan importante, hermanos. Dentro del Congreso de la República, en los exteriores, eh, van personas, van
santeros, brujos, a dar vueltas y vueltas y cada día maldecir el Congreso de la República. Dentro del Congreso de la República, inclusive en nuestras oficinas, hemos encontrado bolsas con excrementos, bolsas con orines, hermanos, entre otras cosas más, y personas que entran inclusive a maldecir. Y esto no es algo sensacionalista o amarillista, porque esto es real. Nosotros trabajamos ya varios años en el Congreso de la República y les puedo dar fe que inclusive los cristianos no oramos por nuestras autoridades, como bien dice la palabra del Señor, y que deberíamos orar, porque quien pone y quita reyes es el Señor. Aún así no nos guste la ideología, partido político, la persona que asume ese poder es porque Dios así lo ha puesto por su soberanía. Y aún así no nos guste, deberíamos orar. Deberíamos orar por las autoridades, pero la iglesia tampoco está orando. Y si la iglesia no está orando, y si los de afuera están maldiciendo, entonces claramente vemos un poder del Estado contaminado, un poder del Estado con personas que no tienen principios, que no tienen valores, personas, como bien decía el pastor que me antecedió, que aprovechan el momento y la oportunidad y quieren ese poder para lucrar, ese poder para enriquecerse, ese poder para beneficiar a otras personas cuando estamos olvidando que el poder legislativo y en general el tema de la política también es un campo misionero. Es un campo misionero importante, donde el Señor también nos ha llamado a ser sal y luz en este ámbito de la vida. Y si Dios a ti te ha llamado que tú puedas ir en este ámbito que es la política, el Señor va a confirmar, el Señor va a abrir puertas, el Señor es el que va a animarte, va a esforzarte, consolarte, porque mis hermanos realmente es un campo muy difícil. Es un campo muy difícil el cual yo he pedido varias veces huir, salir, ¿no? Inclusive llorando al Señor, diciéndole, Señor, yo ya no quiero estar aquí, me voy porque efectivamente es un área, como le comentaba el pastor hace un momento, donde efectivamente te van a insultar, donde van a hacer y crear difamaciones, mentiras, entre otras cosas más. Y no crean, hermanos, que yo he dicho, Señor, creo que esto es algo tan difícil que debería estar un hombre aquí y no yo. Porque como mujeres somos frágiles, ¿cierto? Somos frágiles y es difícil y oramos para que más hombres y mujeres puedan estar en este ámbito de acción, el ámbito de la política. Siempre el Señor sea, sobre todo, recordando que donde estemos, sea para glorificar al Señor, para exaltar su nombre, para dar testimonio a las demás personas que el Señor reina, ¿cierto? Entonces, el voto también es una forma de mayordomía. Somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos ha dado, si bien una ciudadanía celestial, pero también nos ha dado una ciudadanía terrenal. Y definitivamente el voto es una forma de mayordomía, es una forma en la cual nosotros también ejercemos diligentemente y responsable nuestro cristianismo, lo que representa nuestra fe también debe verse representada en la forma como yo emito el voto, ¿no? Repito, el tema de las elecciones, el tema político, el tema de justicia, tiene repercusiones en todos los ámbitos. Em, no sé si ustedes saben, mis hermanos, pero en la maternidad de Lima, por cerca de aproximadamente 7 años, se estuvo derramando sangre. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? Pero si el aborto no está aprobado, no está aprobada en el Perú. Pero había una disposición, una norma interna que disponía la práctica del aborto, simplemente a pedido de la persona que los solicitaba, ¿no? Siempre y cuando indicaba que había temas, digamos, mentales, pero eso no estaba contemplado ni en el Código Penal ni en nuestra Constitución. Y llegó a nosotros esa información. Y desde el Congreso de la República también se actuó. Y se actuó de tal forma de que se dejó sin efecto esa esa directiva que estaba dentro, inclusive del ministerio, perdón, dentro de la maternidad de Lima. Entonces, es importante el ámbito de la fiscalización, es importante el ámbito del seguimiento
de esos representantes políticos puedan hacer en relación a los valores y principios que nosotros defendemos. Entre otros temas más, hermanos, como por ejemplo el tema que el Ministerio de Justicia y actualmente la visión del Estado en las normas penitenciarias y punitivas tiene una visión extranjera que ha sido tomado por, digamos, el mundo jurídico, en los cuales se establecen mayores garantías para el delincuente en desmedro del ciudadano. Ustedes saben, hermanos, que se aprobó un proyecto de ley que ya es ley. La ley que persigue a menores, o perdón, jóvenes de 16 y 17 años que cometían delitos de mayores. Sabemos que la criminalidad venezolana, la criminalidad peruana, contacta a estos menores de esta edad justamente para realizar los actos criminales, de homicidas. Muchas veces hemos visto en las noticias, pero debido a esta visión que es parte de esta ideología, parte de esta Agenda 2030, parte de la Agenda woke, lo que ha ocurrido es que infecte también el ámbito jurídico y el ámbito jurídico ha sido también infectado por estas ideologías y en la actualidad el Tribunal Constitucional dejó sin efecto, declaró inconstitucional esta ley, por ejemplo. Una ley fomentada por un hermano cristiano en este Congreso de la República. Una ley que buscaba sancionar, pero con trato diferenciado a esos menores que están siendo utilizados por la criminalidad en el Perú, por una visión que no busca justicia, por una visión que no le importa al ciudadano, por una visión que no le importa las necesidades que podamos tener tú y yo, se declaró inconstitucional esta ley, así como muchas otras cosas más que tal vez ni yo ni ustedes pueden saber, pero es importante por eso tener, em, digamos, candidatos o tener representantes que puedan recoger eso y a los cuales también estos candidatos ustedes puedan pedir una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que está contemplada en las normas, pero que también él como cristiano y como práctica nosotros también lo hacemos, ¿cierto? Rendición de cuentas ante la autoridad o rendición de cuentas ante la población que me eligió. Y es importante que haya eso, es muy importante. Dice el discernimiento cristiano en la política, efectivamente, justamente eso iba al tema de poder ser responsable sobre el voto que voy a emitir. Es importante que, si bien sabemos que en el Perú no hay ningún partido netamente evangélico, no hay ningún partido confesional o que se escriba una confesión de fe, no lo hay. Hubo tal vez hace mucho tiempo esa intención, pero en la actualidad sí sabemos que hay hermanos cristianos evangélicos que están en diferentes partidos políticos y que están, de cierto modo, llevando este campo misionero, están representando a su comunidad evangélica. Y es importante revisar los antecedentes, es importante ejercer digamos, derecho como ciudadano, el tema del voto, es importante que ustedes puedan revisar. Muchas personas y el electorado en general, digamos, en los porcentajes, en las estadísticas, se ha visto claramente que ellos no ven los planes de trabajo, planes de gobierno de cada uno de los candidatos. Es importante que podamos revisarlos. Es parte de la diligencia que como cristianos tenemos que tener. Y recuerdo las elecciones anteriores, una persona a la cual conversaba, que es cristiana de años, y le consultaba y le preguntaba, hermana, ¿y usted por quién va a votar, no? Ah, ya voy a votar por tal persona. Y esta hermana pues tiene cerca de 35 años de cristiano, ¿no? Y entonces le decía, hermana, pero ¿por qué usted está votando por tal candidato, no? Usted sabe que ese candidato está a favor del aborto, está a favor del matrimonio homosexual, que está a favor de esto y de esto. Y la hermana me dice, bueno, no me importa porque como es un buen gestor, yo creo que va a hacer las cosas porque lo que nos interesa ahorita es hacer obras y hacer esto. Y yo me quedé sorprendida porque estamos viendo que los cristianos, cansados también como ciudadanos de tanta corrupción, cansados, no ven necesarios o no ven importantes los temas principales, hermanos, que imagínense, es una ley que pueda aprobar el aborto, una ley que pueda aprobar el matrimonio homosexual. ¿Ustedes creen que no va a traer maldición a nuestra tierra?
Claro que sí, hermanos, definitivamente. O sea, esa sangre va a pedir justicia. Como en muchos otros países a veces suceden tantos hechos tan terribles, tenemos nosotros todavía el favor del Señor dentro de su soberanía, que en el Perú no está aprobada ninguna de estas leyes. En el Perú no tenemos una ley de identidad de género, ni de aborto, ni matrimonio homosexual, ni maternidad subrogada, como sí en otros países. Tenemos esa dicha y va a depender de nosotros que esto se pueda mantener así. En estas elecciones van a ser muy importantes. Sabemos que desde el Congreso se han realizado muchas leyes y muchas acciones de fiscalizaciones que han parado todos estos temas ideológicos, pero en estas elecciones que son de doble cámara, ¿no? Doble cámara, estamos viendo una posición, digamos, de izquierda, progresista, que está a favor de toda esta agenda, que quiere realmente aprobar estas leyes. Y muchos siempre se ha cuestionado, ¿no? A los candidatos o los ya, digamos, personalidades o personajes políticos, todo es género, todo es ideología de género, todo es aborto. Pero mis hermanos, ¿ustedes saben cuántos millones de soles se destinan en ministerios que, digamos, se encargan solamente de implementar la ideología de género en el Perú? Cuando hay tantas otras necesidades, hermanos, ustedes, acá estamos en la zona de Puente Piedra, hay tantas necesidades, sectores que no tienen agua, sectores que no tienen luz, servicios básicos que el Estado debería cubrir, pero que sin embargo el Estado destina ese presupuesto ideológico que dice, digamos, resolver un problema, pero no lo va a hacer, destinando millones de soles para implementar ideologías. Entonces, hasta eso es importante, hermanos, hasta eso es importante. El tiempo ya ha terminado, pero quería terminar con esto, el peligro de la indiferencia. Sí, y como decía al inicio, ¿no? La política es sucia, la política es del diablo, mi voto no importa, pero hermanos, realmente hay que ser diligentes, seamos responsables en relación al voto que vamos a emitir, seamos responsables en estas elecciones y justamente Proverbios dice claramente, ¿no? Nosotros nos podemos quejar por qué estamos gobernados así, por qué tenemos esta clase de políticos, porque muchas veces hemos dado la espalda a este campo misionero, a este ámbito de acción que tenemos y que estamos dentro de él, ¿no? Y Proverbios lo dice, ¿no? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos gobiernan, el pueblo gime. Y esto es real, hermanos, esto es totalmente real. Que el día de la elección podamos considerar que el voto no solamente es un tema de elección de gobierno, sino que también va a demostrar mi fe, va a demostrar las convicciones que yo tengo, va a demostrar realmente la cosmovisión bíblica que yo tengo en relación al tema de la política. Y si hay aquí, inclusive hay alguna persona que el Señor ha llamado para este campo de acción, que se prepare, que se forme y que ore y que comente a sus líderes, a sus pastores. Yo sé que acá en esta iglesia el pastor Huarcaya, que siempre está muy atento a estos temas que son importantes, hermanos, son demasiado importantes. Solamente para poder concluir con un tema real, hermanos, las personas cristianas candidatas en estas elecciones han sufrido persecución por mencionar el nombre del Señor Jesucristo y se han iniciado procedimientos sancionadores con, inclusive con multas millonarias hacia quien, digamos, cualquier candidato que pueda mencionar Dios, patria, vida y familia, qué sé yo, o cualquier otro, han sido sancionados. Si esto ya es una ley, si esto ya es una norma, ¿qué más puede venir, hermanos? ¿Qué más puede venir? Llegará tal vez el momento en el cual nosotros, a quienes salimos a predicar afuera, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal vez algún momento pueda haber una norma que restrinja el hecho mismo de predicar el Evangelio. Son cosas que sí, efectivamente están escritas en la palabra y que iban a suceder y que tal vez van a suceder en el Perú. Pero eso no me limita a que yo pueda pensar y decir: "Oh, ok, eso ya estaba escrito en la palabra, entonces no hago nada, hermanos". El Señor va a demandar de nosotros
Y recuerden que este llamado es hasta el final, hasta cuando el Señor Jesucristo venga, no cuando yo pueda pensar o querer que esto pueda suceder. Espero que haya sido clara, pero si tienen cualquier consulta, seguro vamos a responder al final o si desean podamos compartir también nuestro teléfono o las redes sociales. Muchas gracias, Dios le bendiga.